I anem a començar parlant d'educació, ara que està tan en boga, sobretot el retall que està previst, segons el Palau de la Generalitat, retallades en educació, manifestacions que precisament estan tenint lloc durant aquests últims dies, protestes davant d'espais de centres educatius, una cosa que podem visualitzar fàcilment si googlegem els mitjans de comunicació. Parlant d'educació del present, també hem de fer una mirada també al passat, aquelles persones que van donar la seva vida perquè tots els altres, tots els deixebles tinguin després una molt bona educació, i tenim que posar el focus en un gran creador, un artista, Rafael Pérez Contel, que en parla ja també, sobretot perquè va deixar una gran petjada als anys 30 del segle passat. Va ser un defensor dels drets civils, de la democràcia, i que va renovar, evidentment, el panorama artístic de l'època. Jo diria que és una persona renaixentista, escultor, cartelista, gravador, a més, editor. Jo diria que és un incansable de la creació. I a més, tot això queda reflexat en un gran llibre que dona visibilitat a tota la vida de Pérez Contel. Estem parlant d'una obra creada per el següent entrevistat que tenim així. Estem parlant de Alejandro Macharowski. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti. Ahora que estamos en un momento turbio relacionado con el tema de educación, ya están diciendo que van a hacer recortes continuos, están habiendo protestas masivas de profesores, de docentes, alrededor de precisamente esos recortes que, bueno, que están implementando ahora desde la Generalitat y que dicen, no sé, utilizan eufemismos, ¿no? No para hablar de recortes, sino dicen optimizar recursos, ¿no? Vamos a optimizar recursos, que es vamos a recortar recursos. ¿Qué opinas ahora sí de entrada? Ya sé que es un poco que no, sí, de entrada sobre este tema. Siempre, digamos, de alguna manera recortar cultura, recortar derechos, educación, no implementar, ¿no? No es un gasto, es una inversión. Entonces, claro, depende un poco de las prioridades de quien gobierne, ¿no? En cuanto al sistema educativo, en cuanto a la cultura, en cuanto al arte, ¿no? Que es lo que estamos un poco hablando. Claro, es un poco, digamos, retroceder, ¿no? Y no avanzar, o no continuar con una serie de políticas que, a mi entender, deberían ser ya entre los dos grandes partidos que hay en España, digamos, una política de Estado, ¿no? Alguna vez comentamos, Rafa, que si queremos en el futuro tener nuevos Picassos, nuevos Dalís, nuevos Goyas, Velázquez, tenemos que promover la educación, la cultura, el arte, porque esto, precisamente que hablamos, en cuatro nombres que te estoy comentando, atrae turismo, atrae claro a la gente de todo el mundo a ver los museos, es decir, genera riqueza. Entonces, claro, recortar esto, ¿no? De alguna manera, que es educativo, cultural, artístico, no ayuda, no apoya en la economía, si queremos verlo por ese lado, ¿no? Claro. Además de la cultura y el arte, por supuesto. Yo creo que esta entrevista sea un espejo también, ¿no? Aquellas personas que lucharon precisamente para que nosotros tuviéramos una mejor educación que la que tuvieron ellos. En este caso, Pérez Contel es determinante, sobre todo en los años 30, crea una nueva forma también de pedagogía, de entender, ¿no? De la educación de los alumnos, una relación distinta entre profesor y alumno. Totalmente. ¿Por qué es tan importante Pérez Contel? Es importante porque dentro de un sistema al cual no comulgaba, que fue la dictadura franquista, intenta rescatar lo que él había aprendido, ¿no? Durante la Segunda República y el concepto educativo, ¿no? Transversal, proactivo, crítico, de investigación. Entonces, claro, él, si bien imparte clases bajo un régimen, él no promulga ese sistema educativo, ¿no? De hecho, lo que promueve en el aula, en el Instituto Josep de Ribera de Xàtiva, no está en el currículum. Él trae otros elementos, ¿no? Como el grabado, las excursiones arqueológicas a los yacimientos culturales y artísticos de Alicante, de Valencia, ¿no? El arte íbero. Entonces, claro, él rompe todo ese modelo, no lo aplica, tiene que cumplir su papel, pero bueno, también incorpora lo otro, ¿no? Y eso, y la relación con el alumno, ¿no? De intentar no ponerse a un nivel, ¿no? En cuanto a una distancia que había en esos años. Y él, además, bueno, como comentabas al principio, ¿no? Es editor,
publica muchísimos textos, ¿no? Libros con sus trabajos de los alumnos, de las alumnas, y lo que él pensaba sobre la educación, sobre la cultura, sobre el arte, que es actual, ¿no? Hoy sigue vigente, que es lo que un poco estamos viendo que se está recortando, restringiendo, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de Pérez Contel y la relación, ¿no? En este caso, que tuvo con un gran artista de aquí, de Alcira, ¿no? Vamos a hablar de Tónico Ballester, ¿vale? Creo que, bueno, son coetáneos. Sí, ellos se conocen en la Escuela de San Carlos. Les presenta, cuando Pérez Contel estudia Bellas Artes en San Carlos, tiene un profesor que es Antonio Ballester Aparicio, que era profesor de escultura en la Escuela de Bellas Artes, y es el padre de Manuela, Manolita y de Tónico Ballester. Entonces, claro, cuando él, digamos, hacía muy poco tiempo viviendo en Valencia, había emigrado de Villa del Arzobispo, este profesor, Antonio Ballester Aparicio, le acoge, le toma, supongo que, bueno, confianza, ¿no? Y le presenta a sus hijos, y le invita a su casa, conoce a Manolita y a Tónico. Habían acabado hacía muy poquito, un año antes, ¿no? Bellas Artes, y también sus amigos, los amigos de ellos, ¿no? Y ahí estaba Carreño, estaba Renau, había, bueno, otros artistas también, y bueno, es como que Pérez Contel en ese momento conoce a esta familia, ¿no? Y hacen tertulias, hacen debates. También está su novia Amelia Pérez Arapico, que luego es la mujer de Pérez Contel, ¿no? En toda su vida. Y bueno, se genera ahí un ambiente, un grupo, ¿no? Que luego, pocos años después, no mucho, un par de años, cuando se produce el golpe de Estado y la guerra civil, hacen piña y defienden el sistema democrático. Sí. Y luchan en contra de lo que era el levantamiento militar, la guerra, ¿no? Y denunciar todo lo que el fascismo, digamos, de alguna manera quería imponer, ¿no? Y de hecho impuso, ¿no? Impuso. Y ahí tenemos las huellas que han marcado la sociedad actual. Anem a veure algunes imatges de Tónico Ballester, també de Pérez Contel, i una relació que podem anar esbrinant amb el convidat, Alejandro. Un moment així, para esta imatge que m'encanta. Tónico Ballester està així a l'esquerra, un poquet darrere, per favor, realització. Tónico Ballester está aquí, esta imagen, me encanta porque esta imagen es cuando Tónico Ballester viaja a Estados Unidos, a Los Ángeles. Sí, se exilia, ¿no? Y luego, bueno, van a México y luego tiene trabajo, le contratan en la industria cinematográfica en Norteamérica, en Estados Unidos, aquí está haciendo... Como uno de los actores más importantes de aquella época, creo que es Stark, ¿no? Era un proyecto de hacer bustos, ¿no? Hay un museo de cera de por medio, y en fin, era un poco, ahí está una imagen que es muy... Es muy icónica esta imagen, me encanta, ¿no? Porque se integró fácil, ¿no? ¿Se integró fácil a Estados Unidos o le costó digamos, un poco? Pues supongo que le costaría, ¿no? Pero bueno, él tenía muchísimo trabajo, estaba muy demandado, se le reconocía muchísimo su valía como escultor, como profesional del arte, y tuvo muchísimo trabajo. Entonces dedicó muchos años a esta industria cinematográfica, y aparte al tema del Museo de Cera, ¿no? Sí. Y luego, bueno, digamos, encargos, ¿no? Como vemos también otras imágenes que ahí vas a exponer, sobre, bueno, otro tipo de escultura ya en tamaños más grandes, en fin, que tiene muchos años de trabajo ahí. Muchos años de trabajo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y además él vuelve porque tenía muchas, estamos hablando de Tónico Ballester, vuelve porque tenía muchas ganas de volver a las raíces, a la tierra. Y luego, claro, sigue trabajando desde aquí, sigue mandando obras a Estados Unidos, algunas piezas. Luego durante los primeros años después de la guerra, ¿no? Cuando sale de la cárcel, el alcalde de Alcira le encarga bastantes piezas de arte religioso, eran muy buenos, ¿no? Entonces también hay muchas piezas, por eso en Alcira tiene cantidad de piezas religiosas, imaginería religiosa, ¿no? Su padre lo hacía, ¿no? También se había dedicado a eso. Entonces también tiene ese vínculo con Alcira y luego con España, ¿no? Cuando vuelve y ya... Bueno, estaba relacionado, evidentemente,
su padre ya hizo obras religiosas, él continuó y incluso los adeptos al régimen lo denunciaban, diciendo, ¿por qué le dais trabajo a este rojo Sí, sí, sí. cuando nosotros somos del régimen? Y dice, bueno, es que lo hace mejor él, ¿no? Sí, Es que al final, sí, sí, era al final lo hacía mejor, que sí, no era cuestión de ideológica, sino no, al final el que busca un encargo lo que quiere es que esté bien acabado. Da exacto. igual su pensamiento, ¿no? Que al Sí, final lo que quieres es... No, pero es bastante curioso como una persona que no está relacionada con el régimen, cómo consigue hacer ese tipo de obras, ¿no? O sea, incluso más realistas que incluso aquellos que puedan tener una vinculación religiosa más potente. sí, yo creo que poniéndome en el lugar, ¿no? Y siendo empático, ¿no? Yo creo que si eres un profesional y sabes modelar y sabes dibujar, tienes una formación académica seria, bien, buena, y no haces una autocensura de por qué motivo haces una cosa o la otra. También Rafael Pérez Contel hizo imaginería religiosa, ha hecho piezas Sí, formidables, ¿no? Hay infinidad de pueblos tienen piezas sobre arte religioso y no tienes por qué eh, hacerlo mal porque no piensas como o no eres religioso, como no tiene nada que ver, ¿no? Eres profesional, tienes unos límites, ¿no? Obviamente, ¿no? Si es para hacer el mal, entiendo que no, sí, pero bueno, podía haber sido cualquier otra religión, ¿no? Y lo hubieran encargado y lo hubiera hecho. Entonces, si eres profesional, yo creo que puedes valorar o demostrar tu valía profesional, ¿no? Y creativa, artística, porque, bueno, en fin, es un trabajo de alguna manera, ¿no? Eh, y no veo que no pudieras hacerlo. claro. De hecho, si me permite, Pérez Contel, cuando durante la guerra civil encontró, vio, fue testigo y conoció que había actos en contra de las imágenes religiosas, él intentó detenerlo, decía, no, esto no se puede destruir, hay que cuidarlo, es cultura, es arte, ¿no? Es Claro. patrimonio. Y él era del Partido Comunista, entonces, pero defendía, ¿no? La cultura, el arte. Ajá. Entonces, yo no veo que sea incompatible, ¿no? Si eres una persona que crea, que piense en el buen sentido, ¿no? Integrando y, Sí. Eso bueno, ha pasado mucho a lo largo de la historia, ¿no? Cuando llega una forma de ver el sí, mundo, un régimen, siempre se ha destruido lo anterior, ¿no? Siempre ha pasado eso, ¿no? De sí, hecho, llegamos nosotros, todo aquello que nos recuerda a un pasado que no queremos en sí. él, vamos a destruirlo, ¿no? No se fijan en el arte, ¿no? Precisamente. Es más una cuestión Sí, ideológica. sí, porque bueno, por el fanatismo, por ceguera, porque no hay una reflexión, porque se odia lo anterior, por los motivos que fueren, ¿no? A veces lo puedes entender o no, en fin, yo no voy a entrar ahí, pero el arte o las piezas o las esculturas o pinturas, los retablos góticos, ¿no? En fin, que todo eso es un valor muy importante, ¿no? Para la cultura, ¿no? Si viene un marciano o alguien de otro planeta y ve esto, tienen que entender, ¿no? Bueno, ¿qué era esto? Y se lo tienen que explicar, ¿no? Aparte de lo que fue el momento, ¿no? En sí, el contexto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, está pasando ya actualmente también en Mm. esculturas, por ejemplo, relacionadas con Cristóbal Colón, Hernán Cortés, ¿no? Que se Sí, están destruyendo a unos países de habla hispana, sí, incluso, porque ¿no? tú puedes mantener esa pieza, ¿no? Entiendo, y decir, bueno, fue un conquistador, puedes poner un cartel, un actual, ¿no? Una revisión histórica, ¿no? Y poner una cartela que implique, no quitarla, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Creo que hay que Ajá. educar y no quitar piezas de la vía pública y hacerlas ausentes, ¿no? Lo puedes explicar. Claro, lo puedes explicar perfectamente. Bueno, vamos otra vez a Pérez Conter, porque sí que Tónico Ballester sí que tuvo un reconocimiento al final de su vida, fue apreciado, o sea, no pasó el típico homenaje, ¿no? Que te mueres y todo el mundo empieza a alabarte. ¿No? Digo, Sí, podías haberlo hecho en vida, ¿no? Pero aquí en España somos muy de... Hasta está vivo no le hacemos mucho caso. Ahora, cuando se muere es como, vamos, era el mejor, ¿no? Pérez sí, Contel, que creo que falleció en el 90, en ¿no? el Pues 90. 90, él sí que tuvo un reconocimiento público, ¿no? O al menos institucional. Sí, él tuvo alguna posibilidad de publicar en democracia, ¿no? En los años 80 ya estaba jubilado, estaba mayor. Cuando, claro, aquí la Diputación le permite publicar en esos años, y que son esos dos volúmenes tan importantes, ¿no? De Artistas en Valencia, entre otros, ¿no? Sobre grabado, lo que él también admiraba mucho el grabado, y puede tener un periodo de más o menos unos poquitos años de reconocimiento,
de que le publiquen, de que, bueno, hay un periodista muy importante, ¿no? Que también estudió el tema, hizo una tesis doctoral, Francisco Gramunt, Paco Gramunt, que él como era periodista de la agencia EFE, bueno, y estaba investigando esto porque le interesa, sigue hoy publicando, ¿no? Sí. La entrevista. Entonces él es la persona que también le da mucha visibilidad, ¿no? Francisco Gramunt. Y en los años 80 iba a las inauguraciones con Román de la Calle, con Blasco Carrascosa. Eran jóvenes, pero ya este hombre ya había pasado toda una vida. Pero bueno, un poco rescatan a Pérez Contel y a otros, ¿no? Hay una investigación de Agramunt muy importante. Hay 3 volúmenes de él que publicó hace muchos años, de todos los artistas valencianos del siglo XX, ¿no? Es decir, es una obra brutal, impresionante. Y a Ballester, digo, a Ballester y a Pérez Contel, ya tarde, ¿no? Porque el periodo histórico en España no era reconocer a estas figuras, pero particularmente hubo este tipo de reconocimiento y de textos, de libros, que, bueno, hablan de, sobre todo como escultor, ¿no? Lo que me ocupa a mí, por hacer un poco la diferencia, fue hace pocos años Sí. su labor pedagógica, ¿no? Que se conocía menos, la de Rafael Pérez Contel, y él se sentía además pedagogo, él sentía que la educación era importante. Y él, Por encima de ser grabador o de ser escultor, se sentía sí, pedagogo. sí, él pierde la plaza aquí en Alcira cuando es el golpe de Estado y la guerra, pierde la plaza, se la quitan después de encerrarlo, de tenerlo, y va a la cárcel, se la quitan. Él tiene que pasar 10 años sin trabajo, ya tiene hijos, está casado con Amelia, y tiene que decir, bueno, si no me exilio, ¿qué hago? Me quedo, y si me quedo, ¿qué hago? ¿No? Estaba el franquismo, decide volver a opositar en el año 49, y le detienen en Josep de Rivera de Alcira, perdón, de Xàtiva. Y ahí es cuando comienza de cero, Ajá. el año 1949-50. Y durante 25 años desarrolla esta pedagogía que él, en silencio total, absolutamente escondido entre, bueno, se veía, ¿no? Pero no podía decir lo que estaba haciendo, ¿no? Si no ves tú hoy o con los años, hace pocos años, interpretas qué es lo que quería decir, no lo sabes. Y él quería decir justamente lo que hablamos al principio, ¿no? Una nueva pedagogía, aplicar la institución libre de enseñanza que en España se crea en 1876 con Gilbert de los Ríos, con Rubio, bueno, en fin, en Madrid, ¿no? Esto nace en Madrid y él aplica esa... Y la educación por el arte, porque él había hecho esas artes. Ajá. Y él reúne estas dos y es un poco la pedagogía conteliana que yo suelo decir. Pedagogía conteliana. De la pedagogía conteliana, si como gran observador que eres, actualmente en 2024, esos pequeños reflejos que podemos observar, ¿dónde se encuentran? Buena pregunta. Yo creo que se encuentran en las publicaciones que él creó, que realizó. Él, cuando generaba una clase en particular de grabado o una excursión arqueológica a un yacimiento, luego esto lo publicaba. Iba a los museos con el alumnado y quedaba reflejado, ¿no? En su propio texto. No es que solamente publicara imágenes, ¿no? De alumnas y alumnos con sus grabados, sino que puedes entender cómo interpretaba la realidad, cómo la tecnología comenzaba a influenciar en los años 70, y esto lo puedes leer, es decir, vas a la biblioteca pública de cualquier biblioteca pública en Valencia o en Xàtiva mismo, y él está en esas publicaciones, ¿no? Buscas Rafael Pérez Contel y encuentras. Y ahí lees y haces un poquito una investigación pequeña, decís, madre mía, lo que estaba escribiendo este hombre, ¿no? Claro. ¿Por qué negar el arte? Su actitud de lucha, ¿no? de explicar, de revelarse, ¿no? Es decir, hay textos, ¿no? Incluso en la revista, en nuestro instituto, que era una publicación que él promueve también para que tenga más visibilidad, con las portadas que él hacía, ¿no? Eran pinturas de Mondrian, ¿no? Y él incorporaba todo esto, Mondrian, imagínate. En una publicación de un instituto de secundaria en los años 50. Entonces, claro, eso habla mucho de él. Tienes que saber interpretarlo, estudiarlo desde hoy, pero hoy es vigente, hoy es actual. Y una reflexión que por acabar, ¿no? En el catálogo, esta parte,
En el catálogo se publica con respecto a la exposición educativa que se inauguró el año pasado y este año también aquí en Alcira, en el MUMA. Hay 32 autores que escriben, ¿no?, que me han facilitado, me han permitido poder incorporarlos al catálogo, que son profesores universitarios, la familia, profesores de secundaria, periodistas, investigadores, y hablan hoy de esto, ¿no? Entonces, analizan a Pérez Contel, pero con la lupa del 2024, ¿no? Claro. 2023. Y es actual, no hablamos de algo que pasó y... Qué Bueno, bonito, ¿no? Que se mantenga, ¿no? Ciertas... sí, sí, sobre todo el nivel de estas personas, ¿no? Hablo de Román de la Calle, Ricard Huerta, Paula Jardón, Amparo Alonso, incluso Alfonso Cervera, ¿no? Todas personas que he contactado con ellas telefónicamente y les he pedido y me han facilitado, Cristina Escribá, Pablo Pérez, el nieto, Juan también, otro nieto Sí. de Pérez Conté, Isabel Pérez, en fin, que su hijo, el hijo de Rafael, Juan Pérez Arapico, ¿no?, que también fue profesor, nada más que hizo su carrera docente en Badajoz, en Extremadura. Entonces, claro, reúnes ahí a una serie de personas que están trabajando el tema cultural, educativo, investigación, y están ahí, ¿no? Y la gente lo puede acceder, es un poco una publicidad que hago, en la propia web lo pueden descargar, el catálogo en valenciano y en castellano, Sí. y se puede en PDF leer, y ahí lo ves, ¿no? Con muchas imágenes, con la exposición que se ve también. Bueno, en fin, me fui un poco por mencionar un poco la cuestión educativa, ¿no? Qué bien, qué bien. Qué bien escucharte, Alejandro, ¿eh? Bueno, Es un placer siempre, Alejandro Mechanowski, gestor cultural, investigador y docente. Muchísimas gracias por acompañarnos a ti por un día más y invitarme. agradecerte tu tiempo. Gracias a ti.